Un virus es un organismo que ataca a su huésped y generalmente le hace daño, muchas veces hasta llevarlo a su muerte. En esos casos, la única estrategia que tiene este microorganismo es pasar a otro huésped donde se repite el ciclo. ¿Cómo podemos dejar de actuar los seres humanos de esta manera, con este patrón, con nuestro planeta? Hola regenerativos, soy C. Florian del Grupo Kodama y hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas, unas 5 cosas que puedes tener en cuenta para cuando vuelvas al campo, tu impacto sea un impacto positivo, sea un impacto realmente regenerativo y que actuemos como somos, seres conscientes, inteligentes, que podemos llegar a mejorar el espacio y el lugar donde llegamos a vivir, donde llegamos a ocupar con respeto, el respeto que nuestra naturaleza merece. Según varios estudios que ustedes pueden corroborar, hoy necesitaríamos 1.7 planetas para mantener el ritmo de consumo que tenemos. Si vivimos en un país como Estados Unidos, son 4 planetas, igual, en fin, depende de la región donde vivas. En Colombia, esta semana se han presentado un montón de incendios forestales, incendios que han causado que el gobierno declare una alerta ambiental en Bogotá, porque la calidad del aire pues se disminuye cuando pasan este tipo de cosas. Y bueno, no quiero ahondar mucho en esto, sabemos que cada vez hay un detrimento de nuestro patrimonio ecológico a nivel planetario. Y de alguna forma la propuesta de las personas, de los gobiernos, de algunas organizaciones de poder es enfocarnos en la sostenibilidad. Bueno, ¿cómo podemos tener un desarrollo sostenible o sustentable? Depende también de dónde estés, cómo se le llame. Pero sostenibilidad y sustentabilidad llegan a ese momento de cómo logramos medio sostener este asunto. Pero cosas como las que han pasado hoy en Colombia, esta semana en Colombia, nos impulsan, nos empujan a ir un poco más allá, a pensar en desarrollos, a pensar en un impacto positivo, en un impacto que vaya mucho más allá de sostener lo que hay y más bien podríamos hablar de recuperar, de sanar, de volver a equilibrar las cosas, inclusive dejándolas un poco mejor como las hemos encontrado. Irse al campo a vivir no es una garantía de que tu impacto a nivel ambiental, tu huella de carbono baje. Muchas veces es por no tener un buen enfoque y no tener cuidado con algunos de los indicadores que podemos llegar a medir de una forma objetiva. Muchas veces lo que pasa es que hay un detrimento del lugar donde llegamos. Es decir, si nos vamos a vivir al campo, bueno, tenemos una ventaja o algo que nos va a ayudar y es que nos conectamos con muchas cosas que pasan en la naturaleza y es muy difícil ser insensible ante estas cosas. Podemos tener contacto con la fauna que habita el lugar, con las plantas, con los movimientos naturales de ese sitio y eso de alguna forma nos sensibiliza, pero no necesariamente significa que estemos teniendo un impacto positivo en ese lugar. Muchas de las construcciones que se hacen en zonas rurales, de la forma como se desarrollan la mayoría de conjuntos residenciales, pues no tienen en cuenta un montón de factores que son importantes a la hora de equilibrar el impacto que estamos causando. Muchas veces se enfocan solamente en el tema del paisajismo o que se vea bonito, pero que sea verde, que parezca natural, que haya un laguito, no quiere decir realmente que ese lugar a nivel de la ecología esté mejor de como cuando empezó el proyecto, ya sea la casa, el conjunto, el lugar vacacional, el club, etc. Entonces en este video te quiero contar 5 cosas, 5 grandes aspectos que puedes solamente haciendo conciencia de estos 5 aspectos, puedes empezar a ver si tu impacto en el lugar donde estés, sobre todo si vas a la vida en el campo, esto es muy difícil de lograr en una ciudad, si está siendo realmente regenerativo. Entonces, lo primero que es importante tener en cuenta es partir de un terreno que haya sido degradado. ¿Cómo sabemos que un terreno ha sido degradado? Primero, revisa cuál era el ecosistema natural que se manifestaba en ese terreno. Es decir, ¿era un bosque de montaña, era una selva, era una sabana? ¿Qué tipo de expresión natural tendría ese terreno si no hubiera sido intervenido por el hombre?
¿sí? Muchas veces ahora las selvas quieren parecer praderas alpinas, cuando realmente su expresión natural es que sea un bosque, que esté lleno de árboles. Ahora, por el afán de tener ahí un beneficio económico, pues se quitan esos árboles, se siembra un pasto y se meten unas vacas. Entonces ahí claramente podemos ver que ha sido degradado el terreno. Y eso es un ejemplo, pero también puede ser minería, que haya sido utilizado para eso, que haya sido simplemente deforestado para sacar la madera del lugar, que haya sido utilizado por agricultura industrial. Bueno, estos son algunos ejemplos, no quiero extenderme mucho en eso, pero la medida es cómo era el terreno sin que haya sido intervenido por el ser humano y cómo está ahora. Entonces, primero parte de esos terrenos, no te metas a desarrollar cosas o a modificar o a intervenir lugares naturales, parques naturales, bosques. Esas cosas hay que dejarlas quieticas y al contrario, apreciar muchísimo su belleza como un ejemplo de lo que la naturaleza puede lograr por sí misma. Entonces ya partiste de ese terreno degradado y hay 5 cosas que puedes medir. Puede ser muchísimas más, pero estas 5 para mí son las principales. Entonces, agua, suelo, aire, biodiversidad y biomasa. Entonces el agua, ¿cómo estoy utilizando el agua? ¿De dónde la estoy captando? Puede ser de lluvia, de un manantial, de un nacedero, de un cuerpo, una quebradita, un río que pasa al lado del terreno o de un acueducto veredal. ¿Cómo la estoy recibiendo y cómo la estoy dejando? Puedo lograr que esa agua salga con una mayor calidad de lo que entró a mi terreno. Y esto es posible. Y no quiere decir que no utilice el agua para mis necesidades, para el baño, cocinar, lavar la ropa, etc. Pero luego, ¿qué estoy haciendo a nivel de filtros, de plantas, de circulación de esta agua para que se vaya de una forma mejor inclusive de lo que entró a mi terreno? Y esto pueden haber muchas técnicas que podemos utilizar, desde, como les digo, filtros de plantas como los círculos de banano, sobre todo plantas fitodepuradoras, utilizar baños secos, o si vas a utilizar baños con agua, filtrar muy bien esa agua, y hay muchos sistemas que utiliza la permacultura para que eso pueda ser así. Pero sobre todo es el enfoque es cómo estoy dejando el agua. Muchas de esas aguas que utilizamos, digamos las de los baños por ejemplo, depende de su carga orgánica para que pueda ser utilizada luego para regar nuestros sistemas forestales, nuestras cercas, algunas de nuestras plantas frutales inclusive, y aprovechar eso que viene ahí. Pero entonces el primer enfoque es ese manejo del agua. El segundo es el suelo, y acá podemos hablar de 3, digamos, grandes fines, que es, primero, que sea un suelo descompactado, que tenga o aumente su cantidad de materia orgánica o de carbono presente en el suelo, y lo tercero es que sea un suelo que se conserve, que no se nos vaya. Mucho de del detrimento que sufren más estos lugares es cuando el suelo se erosiona y terminamos sin la capa fértil. Eso definitivamente necesitamos evitarlo. Y ya la acción regenerativa es, como les digo, logrando estas 3 cosas, es por ejemplo aportando materia orgánica al suelo, plantando cosas que lo descompacten. Podemos también empezar con algún tipo de manejo de descompactación mecánica del suelo, así sea por una sola vez, si estamos con un suelo muy compactado y queremos descompactarlo rápido para que nuestras siembras funcionen mucho más rápido. Y también podemos hacer barreras que hagan que el suelo no se vaya. Puede ser desde gaviones o pequeñas terracitas, barreras para que ni el agua ni el viento laven o retiren el suelo de su lugar. Lo tercero sería la calidad del aire. Sí, entonces, ¿cómo está la calidad del aire cuando llegaste? Y no me refiero a que esté lleno de smog o estas cosas terribles que pasan en las ciudades o en los centros poblados densos, donde por cierto las personas tienen un 5 a 8 años menos en su expectativa de vida solo por respirar ese tipo de aire. En fin, hablo más bien de cosas que puedes percibir, como el olor en el aire, algunos químicos o partículas que pueden haber en el aire,
cuando se queman materiales, cuando se queman basuras en el lugar, cuando tenemos animales de forma muy densa, apiñados en algún lugar, la calidad del aire empieza a sufrir ahí. Lo primero que sentimos es un olor desagradable. Entonces, si ya el lugar donde llegamos tiene alguna contaminación, ya sea por basuras, por acumulación de estiércoles de animales o acumulación de materia orgánica que se vuelve anaeróbica, es decir, que se pone en un lugar sin suficiente aireación, sin que pueda haber vida microbiológica en ese lugar, podemos hacer una acción regenerativa, y es, primero que todo, no realizar estas acciones, no quemar basura, en fin, todas estas cosas. Y lo siguiente que puedes hacer es contar con nuestros mayores aliados para mejorar la calidad del aire en un lugar, que son las plantas. Ya son maravillosas para filtrar, para capturar carbono y nitrógeno y otros gases presentes en la atmósfera y entregarnos un aire mucho más puro. Por eso cuando vamos a los bosques sentimos que el aire es fantástico, que nos revitaliza, en fin, porque esas plantitas, esos árboles ahí nos están haciendo ese gran servicio. La siguiente es biomasa. Y la biomasa simplemente es la cantidad de materia orgánica que componen los árboles, las plantas, ya sean herbáceas, ya sean arbustos, los animales del lugar, los microorganismos que están presentes también en el suelo, en el agua. Todas estas cosas podemos contarlas como biomasa, y una buena forma de entender si estamos teniendo un proceso regenerativo en el lugar es que la biomasa aumenta, contrario a lo que pasa cuando, por ejemplo, hay una quema o una deforestación, que la biomasa se reduce muchísimo. Y la biomasa es tan importante porque es el sustento de la vida, ¿sí? De los procesos orgánicos. Entonces, si quieres llegar a un lugar donde hay mucha vegetación y quieres cortar todo, quemarlo y poner un prado, pues definitivamente estás actuando de pronto más bien como un virus, más que como un ser inteligente y regenerativo. No es malo tener un prado, ¿sí? Está bien si hay un parchecito donde quieres, qué sé yo, jugar un rato con tus hijos, con tu perro, con tu mascota, lo que sea, pero en general el resultado de la ecuación, ya sea en la hectárea, en las 10 hectáreas, en el lugar donde tengas, debe ser que cuando llegaste a 4, 5, 7 años después, la biomasa del lugar haya aumentado. Así sea un poco, pero haya aumentado. Ahí estás regenerando ese sitio. Y bueno, pero si la biomasa es un montón de eucaliptos, un montón de pinos, un montón de acacias, de alguna forma es mejor que un terreno pelado, ¿sí? Pero hay otra cosa que si le agregas vas a tener un lugar fantástico y te vas a realmente asegurar de ser un ser regenerativo, y es la biodiversidad. Es decir, en los terrenos naturales, en los lugares naturales, hay una infinita, o no mentiras, casi infinita, pero es grandísima la cantidad de organismos, de fauna silvestre, de pájaros, de bichitos, de todo que hay en esos lugares. Y algo que podemos tomar como un bioindicador. Todos los anteriores que les he contado son bioindicadores que muchas veces toma la ecología o la ingeniería ambiental para hacer un diagnóstico de un lugar. Y la biomasa y la biodiversidad, como les digo, es una de esas cosas importantes, porque cuando más rico es el lugar, más especies, más diferentes expresiones de la vida van a estar allí y vas a poder disfrutar de ello. Bueno, espero que les haya servido mucho esta información, que como seres humanos conscientes, inteligentes que somos, podamos empezar a vernos como sanadores, como reparadores del mundo, como regeneradores de la vida, y podamos actuar en consecuencia. Tenemos un gran poder, como dicen las películas, tenemos una gran responsabilidad también con eso, y creo que si nos comprometemos y tomamos acción, vamos a poder mantenernos en este país y no tener que actuar como un virus, que cuando destruyamos nuestro planeta Tierra tengamos que irnos en unos cohetes por ahí a otro lugar, como se está volviendo ahora tendencia a pensar en eso.
Entonces, bueno, ha sido para mí una alegría compartir esto con ustedes. Como saben, si quieren más información, vamos a estar montando estos videos en mi canal de YouTube. Tenemos Facebook, Instagram, yo estoy como C. Florian por redes. Entonces, me encantaría leerlos allí. Muchas gracias.